A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Entre el Valle y la Montaña. Soy Valeria Cardona y junto con Sandra Higuera y Daniela Rodríguez los acompañaremos durante esta media hora para hablar sobre las cosas que nos identifican como habitantes de este territorio que dialoga entre el valle y la montaña. El día de hoy nos acompaña Camilo Ayala, artista, scout, productor audiovisual y productor del corto Camino Gilwell. Bienvenido, Camilo. Bueno, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto estar aquí y bueno, pues siempre agradecido con este tipo de espacios para las personas y para generar un poco más de procesos en Colombia. Hola Camilo, buenos días. Bueno, lo primero que quisiera que nos contara es dónde nació y si puedes describirnos el lugar donde nació. Bueno, yo nací en un pueblo muy pequeño que se llama Puerto Rico Meta, es al este de Colombia, en las orillas del río Ariari. Es un pueblo bastante pequeño, como ya mencioné, pero pues si lo pudiera describir en pocas palabras, es un pueblo de postal. Siento que es este típico pueblo muy lindo, de casas de colores. Si hay un recuerdo bonito que tengo de mi niñez es lo colorido que era, porque bueno, llegar a una ciudad como Bogotá es contrastante, porque aquí no hay tantos colores ni tanta variedad. Entonces bueno, pues extraño esos colores de cierta manera. También lo describiría como pues bueno, es una zona agrícola. Somos productores de yuca, de plátano. De res, naturalmente, del llano. Y pues lo que más me gusta de ese lugar es que es una transición entre el final del llano y el inicio de la selva. Entonces siento que pues bueno, siempre había algo para hacer, siempre había una aventura nueva y pues eso era pues algo que siempre disfruté mucho. Cuéntenos alguna anécdota de una aventura que haya tenido por allá, de expedicionario. Bueno, pues mi papá tenía lanchas, transportaba acetona por el río Ariari, y en esa época pues uno paraba en ciertos lugares y a veces parábamos donde los guajivos, que son la tribu indígena de allá, pues para mí era muy interesante porque ellos te daban la comida y luego de que terminabas te preguntaban, ¿le gustó? Y pues, bueno, uno decía que sí, y luego le decían, ¿y si sabe qué comió? ¿Qué era? ¿Mico? Mico, tigrillo, tortuga, cualquiera. Si se movía... plato. Sí, exactamente. Entonces, bueno, para mí siempre era una aventura ir donde los guajivos, porque, pues como yo era niño, en esa época pues me daban el casabe, que pues para mí era horrible el casabe, pero... ¿Qué es el casabe? El casabe es una harina a base de plátano y yuca brava, que pues es propia de los indígenas guajivos y pues que ya se ha integrado a la tradición cultural llanera de los niños. Entonces es nuestra versión de la bienestarina, podremos decirle así. Bien, bueno, ¿y por qué se fue de allá? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que en el 99 en Puerto Rico hubo una toma guerrillera bastante grande, cuando pues
Bueno, tuve la oportunidad de leer hace poco unos documentos y se dice que fueron más de 2.000 o 2.500 guerrilleros. Entraron a tomarse el pueblo en una toma que duró una semana. Y bueno, pues al final de esa toma, pues mi familia y yo comprendimos que era momento de salir y pues por nuestra propia seguridad y también porque pues llegó una persona a la casa bueno, golpeó y nos dijo que teníamos 24 horas o bueno, que ya sabíamos. Ok. Fue pucha, duro. Bueno, ¿y llegó a dónde? Es bueno, de ahí, no, pues es que en Puerto Rico solo había un camión en esa época. Entonces nos tocó subirnos al camión de plátano y pues nos movimos. Ese camión no iba tan lejos porque pues no era un camión así que tú dijeras permitiera la movilidad fácil. Entonces fuimos a Puerto Lleras, que es una población, pues, digamos, es por el Ariari, es la población siguiente. Eh, y bueno, de ahí también salimos, no duramos mucho, duramos tan solo, no sé, 6, 7 meses tal vez. Y pues de ahí también nos sacó el conflicto. Digamos que, pues es que es una cuestión extraña porque Puerto Rico era como la zona neutra porque el último pueblo antes de San José del Guaviare para llegar por el agua era Puerto Rico. Entonces como San José era la zona donde estaba ubicada las FARC, luego estaba al otro lado estaban grupos paramilitares y luego más para acá, hacia la ciudad, digámoslo así, estaba el ejército. Entonces, pues claro, nosotros salimos de una zona que podría ser la mitad de todo y la convergencia. Entonces, claro, cuando llegamos al nuevo pueblo, pues no inspirábamos mucha confianza. Entonces, claro. Luego, pues bueno, yo empecé a estudiar en el colegio, me matricularon en la escuela. Eh, pues bueno, ahí hay otra anécdota graciosa y es que a mí no me gustaba la escuela porque yo aprendí a leer y a escribir antes de tiempo con mi mamá. Y pues es que en la escuela me amarraban la mano, porque yo ¿Era zurdo? escribía con la mano izquierda, entonces me amarraban la mano aquí. La mano del diablo, yo también Ajá. soy zurda. Entonces pues aprendí a escribir con la mano derecha y pues a mí no me gustaba. Entonces bueno, entonces eso es una anécdota. A mí no me gustaba el colegio, entonces, pero mi reconforte siempre era pues mi tío, que mi tío fue como esa figura paterna porque mi papá fue un padre que todo el tiempo estaba pues en la montaña o en la selva transportando esto en las lanchas. Entonces bueno, yo le decía a mi tío, no, vaya y recójame al colegio, a la escuela. Y él un día fue y ahí fue pues digamos que otro recuerdo difícil que fue que pues cuando él llegó o sea, yo salí porque yo solía salirme antes porque yo decía, ay, yo ya sé esto. Entonces lo vi, sonó el timbre y cuando sonó el timbre empezó un tiroteo. Entonces, pues no sé, supongo que era como la señal, no puede ser. Y detrás de mi tío salió una persona que pues yo mientras iba corriendo vi, le disparó. Eh, entonces, bueno, ahí pues yo salí corriendo, esta persona se puso un pasamontañas. Cuando llegué, pues yo, pues bueno, mi familia paterna es muy grande, no sé, creo que a mí me robaron la estatura, porque mi tío, bueno, medía 1,93 o algo así, y yo lo abracé, yo corrí a tratar de abrazarlo, y pues bueno, pues la sangre me quedó un poco en las manos en ese momento y yo le decía pues que estuviera tranquilo y pues ahí fue donde digamos que yo creo que lo que me diferencia a mí de otras personas que fueron desplazados fue ese momento, porque lo viví de manera diferente con lo que él me dijo ahí. Entonces, ¿Qué le dijo? bueno, Así como brevemente, tranquilo. sí, bueno, mi tío era una persona que le encontraba chiste en todos los momentos de su vida. Entonces, pues primero me dijo algo así como que la vida era muy corta para estar triste y que no me olvidara de sonreír. Luego me contó pues un chiste muy malo que, bueno, en serio era muy malo. Me dijo, había una avestruz. Entonces, y dije, este chiste es muy malo, por favor, deje contarlo. Porque lo contaba siempre, o sea,
Luego me dijo otra cosa muy graciosa, que eso sí me pareció gracioso y fue como, si la vida le da la espalda, pues tóquele una nalga. Y eso me dio mucha risa en ese momento. Y le dije, pero que no contara chistes. Y al final ya, pues no sé, me dijo, usted nació para grandes cosas, entonces no se conforme con menos. Entonces, pues, bueno, yo digo que de alguna manera tenía razón porque, pues, haciendo una recapitulación de mi vida y demás, pues, yo estoy vivo como de milagro o por alguna razón, porque de ahí salí corriendo a mi casa y en medio de un tiroteo no me pasó absolutamente nada. Luego, de niño, pues, las balas estaban en las paredes de mi casa y yo estaba bien y mi familia también, entonces dije, bueno, y de ahí salimos a Bogotá. Bueno, usted llega a Bogotá y entonces cuéntenos qué pasó y cuál fue ese punto de conexión con Bogotá y cómo llega cómo llega anímicamente y de pronto cómo encuentran los Boy Scouts algún punto de conexión. No, bueno, yo llego mal. Llegamos a vivir en la calle. Pues no había opciones. De hecho, el primer barrio donde viví en Bogotá fue Fontibón, cerca a la plaza, porque pues ahí podíamos comer comida y demás. La plaza de mercado. Uh-huh. Ya. Pero entonces mi mayor meta en la vida para ese momento era ser soldado. O sea, yo decía, pues yo tengo que arreglar esto. Pues de una u otra manera yo me estaba dejando guiar por deseos de venganza. O sea, yo decía, mi meta en ese momento de la vida era matar a los malos. Y así lo decía, y así lo manifestaba, y así lo quería. Entonces, bueno, como al mes o 2 meses que llegué a Bogotá, mi hermano nació, porque mi mamá estaba embarazada en ese proceso. Entonces, cuando mi hermano nació, mis tías como que se conmovieron un poco y le ayudaron a mi mamá. Pues, o sea, también es que mi mamá no me ha buscado mucha ayuda porque somos una familia un poco orgullosa a veces. Y bueno, nos ayudaron, vivíamos en una habitación los 3, con mi papá que en ese momento vivía con nosotros. Y pues cuando nació mi hermano, pues los 4. Y ahí empezaron a cambiar un poco las cosas, ¿no? Ya no se ve, es diferente. Y un día vi un grupo de niños así por la calle y todos iban uniformaditos. Y yo dije, uy, pana, esos son soldaditos. O sea, yo estaba segurísimo de que ellos eran soldados. Y yo dije, no, yo tengo que buscar. Y resulta que los hijos de mi profesor en el jardín eran de esos. Y yo, no, ¿ustedes dónde? Yo tengo que ir a eso. Por Dios, no, ya. Y yo fui a un grupo, pues, y bueno, y no me gustó. Yo dije, no, esto no es, porque yo dije, estos son mini soldaditos, y no. O sea, y no eran mini soldaditos. Resultó que no eran. Entonces yo dije, no, pues... No, pero que sí eran. Entonces, pues me salí, o sea, realmente no volví. Y luego, pues, mi papá se fue, mis padres se divorciaron, mi mamá conoció a una persona y esta persona, yo le dije que yo quería estudiar en un colegio militar y me puso en un colegio militar y resultó, por coincidencia, que el profesor de artes del colegio militar era scout, el de artes, o sea, y como que yo Fue mucho tiempo después que se reencontró con... Exactamente, entonces pues pasó el tiempo y pues yo dibujaba las cosas que me acordaba y entonces él me decía que yo dibujaba bien. Pues yo le decía, no. Sí, bueno, y entonces después de eso me invitó a una reunión y yo dije, bueno, ¿por qué no? No me dijo de qué era y resultó que era otro grupo scout y entonces yo dije, bueno, yo voy pero porque quiero el uniforme, que igual quería el uniforme y él se demoró 1 año en darme el uniforme y pues ahí en ese año me explicó qué eran los scouts y bueno, me explicó que existen medios de construir un mundo mejor, que no necesariamente son la violencia, que existen medios y formas de crear y no de destruir y que pues en vez de querer destruir pues sería muy interesante crear. Bueno, Camilo, vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con usted porque vamos a dar paso a Daniela, quien tiene información bien importante para contarnos sobre los vigías de patrimonio cultural en Colombia. Ser vigía es un acto de voluntariado, pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar
difundir y disfrutar el patrimonio cultural. Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales. El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura. Es el sustento de la identidad. Es el legado que tomamos de los abuelos. Saludo cordial hasta ahora, soy Daniela Rodríguez y traigo las noticias de nuestros vigías. Niños y jóvenes exploradores de la estrella. Los integrantes del grupo Escuela de Patrimonio Vigías, Niños y Jóvenes Exploradores, entre los que se encuentran estudiantes, docentes y rectores de instituciones educativas públicas del municipio, docentes jubilados, profesionales en artes, historia y sociología, presentaron la iniciativa Pedagogía Cultural, una propuesta lúdica para la enseñanza y la difusión del patrimonio. Con esta iniciativa son uno de los 3 grupos ganadores del concurso para la identificación de acciones innovadoras, sostenibles y de impacto y su divulgación en el 8º Encuentro Nacional de Patrimonio. Escuela Tejeduría de Pindo, más aburrida que Palermunda sin Pindo. Con la iniciativa Escuela Tejeduría de Pindo, más aburrida que Palermuna sin Pindo, los integrantes del Grupo Vigías del Patrimonio Institución Educativa Promoción Social buscan fortalecer la Escuela de Tejeduría de Pindo, enseñando a los niños y jóvenes de los grados 7º de la Institución Educativa Promoción Social el oficio tradicional de tejer el pindo, insumo principal para elaborar el sombrero de pindo y otros productos. Patrimonio inmaterial palermuno, que es una tradición que pasa de generación en generación. Este grupo quedó entre los 10 finalistas del concurso para la identificación de acciones innovadoras, sostenibles y de impacto y su divulgación en el 8º Encuentro Nacional de Patrimonio. La fotografía como herramienta del agroecoturismo. Como modalidad para la conservación y disfrute de los atractivos naturales, el Grupo Vigías del Patrimonio de Liborina presentó la iniciativa llamada La fotografía como herramienta de agroecoturismo, con la que pasaron a la final del concurso para la identificación de acciones innovadoras, sostenibles y de impacto y su divulgación en el 8º Encuentro Nacional de Patrimonio. La iniciativa promueve el agroecoturismo como una herramienta no solo de preservar el patrimonio y la identidad del municipio, sino también como una alternativa económica para sus habitantes. Es así como el grupo realiza una labor que pretende ser amigable con el medio ambiente, de impacto social y rentable. Creación Sala Arqueológica de Villarrosa. La iniciativa Creación Sala Arqueología de Villarrosa del Grupo Sabir de Villarrosa Repelón Atlántico es una de las 3 ganadoras del concurso para la identificación de acciones innovadoras, sostenibles y de impacto y su divulgación en el 8º Encuentro Nacional de Patrimonio. La Sala de Arqueología de Villarrosa pertenece a la red de museos del Departamento de Atlántico y está ubicada dentro de la institución educativa Técnica Agropecuaria de Villarrosa Repelón. Su propósito es rescatar, recopilar y divulgar el patrimonio precolombino y la memoria histórica e identidad del corregimiento de Villarrosa y el municipio de Repelón. Y recuerden que en www.mincultura.gov.co pueden encontrar toda la información del programa Vigías del Patrimonio Cultural. Los esperamos el próximo miércoles con más noticias de nuestros vigías. Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña. El invitado musical de hoy es Orlando Valderrama, más conocido como el Cholo Valderrama, cantautor y compositor de música llanera. Pese a haber nacido en la ciudad de Sogamoso, en el departamento de Boyacá, desde su infancia vivió en el municipio de Paz de Ariporo, Casanare, a orillas del río Paudó. Las vivencias de labores campesinas y el paisaje ribereño de la Orinoquía marcaron su estilo como intérprete y compositor, en una carrera musical que se consolidó en 1978, al grabar el primero de sus 17 álbumes. En 2017, los cantos de trabajo del llano colombo-venezolanos, que tienen en el Cholo Valderrama al exponente más renombrado a nivel internacional,
fueron reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Al iniciar el programa escuchábamos Llanero, sí soy llanero, una de las canciones más famosas de nuestro invitado de hoy. En 2008, el Cholo Valderrama fue ganador del Grammy Latino al mejor álbum de música folclórica por su producción Caballo. Su última aparición en proyectos musicales ha sido al lado de Carlos Vives, nuestro invitado de días pasados, en una reedición de La Tierra del Olvido, al lado de Fanny Lu, Andrea Echeverry, Maluma, Fonseca y otros artistas colombianos. Los dejamos con El Gavilán, canción interpretada por el Cholo, que nos habla de este vasto y rico universo cultural del trabajo de vaquería que se lleva a cabo en el llano colombo-venezolano. Valeria, ¿no le pasa que al escuchar las composiciones del Cholo, uno se traslada a ese territorio llano que caracteriza la mitad de este territorio colombiano? Totalmente, son canciones bastante características. Camila, ¿a ti qué tal te parecen? No, bueno, para mí toda la música llanera me parece espectacular. Soy un admirador total de todos los artistas e intérpretes de esta, en especial del Cholo Valderrama. O sea, recientemente he tenido la oportunidad de tener varios viajes al exterior y siempre pues me acompaña en mi playlist mi respectiva música llanera. Y bueno, sí, digamos que nunca abandoné esa tradición y esas raíces que de una u otra manera uno se arraiga a ello y las vuelve propias, ¿no? Ya las vuelve parte de uno. Me decía Valeria que quiere preguntarle algunas cosas a nuestro invitado de hoy, así que lo dejo con Camilo Ayala y su proyecto de Camilo Hilbert. En este país de grandes contrastes que dialoga entre la abundancia y el destierro, ¿cómo el perdón puede ser una herramienta de identificación y reconciliación con nuestras raíces? Bueno, yo considero que los procesos de perdón y construcción de memoria son obligatorios en una sociedad como la colombiana, que se ha caracterizado por, de una u otra manera, olvidar y hacer de cuenta que no ha pasado nada en muchas situaciones. Esto nos ha llevado pues obviamente a varias problemáticas a raíz de esta falta de memoria, de esta falta de conciencia de dónde venimos. Entonces, bueno, a raíz de eso, pues yo personalmente desde mi oficio, que es la actuación y la producción audiovisual, pues decidí aportar un poco a la construcción de memoria para abrir espacios de perdón, ¿no? Porque a veces decimos, no, bueno, vamos a perdonar, vamos a hacer acuerdos de paz, pero pues, hay gente que ni se acuerda de qué está perdonando, hay gente que no sabe ni de qué está hablando, y entonces es bueno y es prudente abrir las mentes de las personas antes de que lleguen al final, ¿no? O sea, digamos que el acuerdo o ese camino de la paz, digamos que va un poco más adelante de otros procesos que van de la mano. Entonces, bueno, así, de esta manera nació un cortometraje que decidí hacer como proyecto personal, que se llama Camino Gilwell, donde pues cuento la historia de mi niñez y cómo el movimiento Scout pues benefició en mi proceso personal de encontrar perdón. Listo. Y cuéntenos en dónde podemos encontrar este video. Bueno, ahorita está disponible en YouTube, pues con el nombre de Camino Gilwell, es decir, Gilwell. Es un símbolo scout. El Gilwell es un nudo que sostiene la pañoleta. Y bueno, pues el nombre también es un poco a una simbología de un proceso de perdón que yo tuve, porque pues bueno, yo veía en mi vida un enredo increíble y ese nudo es bastante enredado para hacer, pero cuando uno lo termina y lo mira desde otra perspectiva es un nudo muy bello. Entonces, bueno, así fue esa analogía. ¿Y qué nos podría decir a todos los que vivimos entre el valle y la montaña para trabajar en el perdón como una herramienta para construir y tejer país? Bueno, hace poco tuve una experiencia importante de mi vida, que fue exponer mi cortometraje y mi historia de vida ante pues un grupo bastante destacado como el rey de Suecia,
y la familia real de Arabia Saudita. Y en esa experiencia alguien se me acercó y me dijo una frase que creo que puede servir para responder esto, y es: usted tiene un poder que muchas personas hemos olvidado que sí que tenemos, y es el poder de perdonar. Y yo me acordé que yo suelo decir en mis charlas, como pues cuando uno es niño y está jugando con su juguete nuevo y otro niño se lo quita, pues uno se pone bravo y patalea y de todo, y a los 5 minutos de este episodio de rabia y descontrol total, pues ¿qué pasa? Que estás jugando otra vez con el niño, como si nada hubiera pasado. Continúas con tu vida y generas procesos de perdón desde que eres niño, con cosas tan básicas como esta, pero con el tiempo vamos añadiéndole conflictos personales e intereses que hacen más difícil la tarea, ¿no? Y yo creo que la invitación para todos es esa, o sea, es recordarles que perdonar es posible, que es viable, que es un deber, diría yo, de todos, y más que un deber es un derecho, porque a la larga nos hacemos más daño si no perdonamos. Camilo, yo lo escucho y pienso que usted vivió un proceso fuerte, pero creo que todos como colombianos, de alguna manera, hemos estado en esa situación de pronto de rencor, y cambiar el chip como lo ha hecho usted, creo que es parte de ese proceso de tejer país, ¿no? De esa Colombia que todos amamos y que aman también en el exterior, como bien lo ha dicho. Una última pregunta, y con respecto a lo de sus visitas, y es cómo nos ven en el exterior como colombianos. Cuando usted llega y cuenta esa historia tan fuerte, pero al final del día llega y lo transforma con arte, ¿qué le dicen? Bueno, digamos que eso ha sido una de las partes más bonitas que ha tenido el proyecto, y es la posibilidad de mostrarle al mundo. Uno de los mensajes claros que yo doy cada vez que doy la charla fuera del país es: yo estoy parado aquí para demostrarle al mundo que Colombia es más que violencia y narcotráfico. Pues la gente es receptiva a eso. Los invitamos a que no dejen de ver Camino Gilwell y a que perdonen como niños. Muchas gracias, Camilo, y a todos nuestros oyentes por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles desde las 9:30 por CIC Radio, emisora del Instituto Caro y Cuervo, afiliada a la red de emisoras universitarias de Colombia. Los dejamos con El Gavilán y los esperamos la próxima semana. En la sabana de Arauca, anda de Arauca, suspiraba un gavilán. En las sabanas de Arauca suspiraba un gavilán, y en los suspiros decía: muchachas de cama, Juan Gavilán. Gavilán, 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 Gavilán. Este gavilán primito anda primito pequeño y muy volador. Este gavilán primito pequeño y muy volador, que de remonta bien alto para divisar al pichón. Gavilán, 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 gavilán. Esta noche pado el río, ay pado el río, tenga puente o tenga bajo. Esta noche paso el río, ay pado el río, tenga puente o tenga bajo, pa' cogerle los pichones al larumbo y al carrao. Gavilán, 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 pico amarillo, gavilán, pico rosado. Si el gavilán se comiera como se come el ganado, ya yo me hubiera comido al gavilán colorado.